Hermanos, los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 7. Vamos a leer los versículos 11 al 17. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron temor, y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea, y por toda la región de alrededor. En los evangelios se relatan 3 milagros de resurrección hechos por nuestro Señor Jesucristo. El primero es el hijo de la viuda de Naín, que solo se encuentra en este pasaje del evangelio de Lucas que acabamos de leer. El segundo es el de la hija de Jairo, el cual aparece en los 3 evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. Y el tercero es la resurrección de Lázaro, el hermano de Marta y María, que solo aparece en el Evangelio de Juan. En estos milagros de resurrección, el Señor hizo un despliegue evidente de su poder como la segunda persona de la Trinidad encarnada. Pero como espero mostrar en esta mañana, también en esos milagros el Señor manifestó una profunda compasión por el dolor humano. El poder y la compasión son 2 cualidades que no siempre caminan juntas. Muchas de las personas poderosas que nosotros conocemos no se caracterizan precisamente por ser compasivas. Pero muchas personas que son compasivas carecen de poder y de recursos para ayudar a otros. El poder y la compasión no siempre caminan juntos. Pero mis hermanos, amigos que están aquí de visita en esta mañana, Cristo es un gran Salvador. Y es un gran Salvador precisamente porque Él es poderoso y compasivo. Mis hermanos, ¿de qué nos serviría un Salvador poderoso carente de compasión? ¿O de qué nos serviría un Salvador compasivo carente de poder? Pero en nuestro Señor Jesucristo, ambas capacidades actúan en perfecta coordinación, como veremos en esta historia que estudiaremos en esta mañana. Vamos a dividir este pasaje en 3 escenas. Escenas que yo he titulado un encuentro providencial, un dolor desgarrador y un Salvador que se involucra. Un encuentro providencial, un dolor desgarrador y un Salvador que se involucra. Veamos en primer lugar el encuentro. Lucas nos narra que el Señor Jesucristo viene acercándose a la ciudad de Naín, en Galilea, seguido por muchos de sus discípulos y por una gran multitud. Pero al llegar cerca de la ciudad, en el mismo momento en que ellos vienen entrando, se topan con una procesión también numerosa que viene saliendo, y en el frente de ella una mujer viuda que lleva a su hijo a enterrar. Si este incidente ocurrió el mismo día en que el Señor sanó al siervo del centurión y que se narra en los versículos anteriores, capítulo 7, versículos 1 al 10, entonces Cristo venía de la ciudad de Capernaum, y Capernaum se encontraba bastante alejada de la ciudad de Naín. Y nosotros debemos suponer que la marcha llevaba un ritmo lento y muy probablemente accidentado por la enorme cantidad de personas que seguían a Jesús. El texto no menciona cuál fue la razón por la que Cristo decidió dirigirse
específicamente a la ciudad de Naín. Pero lo cierto es que llegó en el momento preciso en que ese cortejo fúnebre salía por la puerta de la ciudad dirigiéndose al cementerio. Si Cristo hubiese llegado una hora más tarde, o si en el camino hubiese tomado la decisión de dirigirse a otro lugar, la historia hubiera sido muy distinta. Pero Cristo llegó al lugar preciso en el momento preciso. Ahora, algunas personas le llaman a esto coincidencia. Algunas personas le llaman a esto casualidad. Y lo cierto es, mis amados hermanos, que nuestras vidas están plagadas de incidentes así. De cosas que nosotros llamamos casualidades, accidentes, pero que marcan el curso de nuestra existencia. Nosotros encontramos en la Biblia varios incidentes casuales. Por ejemplo, en Génesis capítulo 24, Abraham le pide a su siervo que fuera a su tierra, a su parentela, para encontrarle esposa a su hijo Isaac. Abraham no quería que su hijo se casara con una cananea pagana. El siervo de Abraham se dirige hacia la ciudad donde nació Abraham, pero antes de llegar eleva una oración a Dios. Dice en el versículo 12, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, ve, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Pero el texto sigue diciendo, y aconteció que antes que él acabase de hablar, llegó Rebeca, e hizo exactamente lo que este hombre le había pedido a Dios. Y nosotros conocemos el resto de la historia. Algunas personas dirían, wow, qué casualidad que este hombre llegara a esa hora del día, que se parara precisamente junto al pozo, que elevara a Dios esta oración, y que no había terminado de hablar cuando precisamente fue una muchacha de la familia de Abraham llamada Rebeca la que se acerca allí. ¡Qué casualidad! El libro de Esther, nosotros conocemos la historia del perverso Amán, un hombre que aborrecía a muerte a los judíos. Este hombre es invitado a un banquete en el palacio del rey, y él pensaba aprovechar la oportunidad para pedirle a el rey Asuero que ahorcara a Amán en una horca que él había construido en el patio de su casa. Pero casualmente, la noche antes, el rey se desvela y le pide a sus siervos que les traigan alguna de las crónicas del reino, y le traen precisamente el libro donde estaba escrito que Mardoqueo, el tío de Esther, había denunciado una conspiración contra el rey. Y el rey Asuero le pregunta a sus siervos, ¿y qué honra se le dio a este hombre que hizo tanto bien a mi reino? Los siervos le responden, Señor, ninguna honra. Y mis hermanos, Dios usó la ingratitud que se había hecho contra este hombre para salvarle la cabeza. Porque de haberse hecho algo por él, la historia hubiera terminado allí. Pero mis hermanos, Dios había estado controlando mucho tiempo antes el hecho de que Mardoqueo le hiciera este bien al rey Asuero y que no le dieran ni las gracias. Y eso le salvó la cabeza. Porque entonces cuando llega Amán, el rey le pregunta, Amán, déjame preguntarte algo. ¿Qué tú crees que debemos hacer con el hombre a quien el rey quiere honrar? Y Mardoqueo dice, wow, qué oportunidad. ¿A quién va a querer el rey honrar que no sea a mí? Y Amán comienza a hablar y a pedir por esa boca. Y cuando termina le dice, ve y haz todo eso a Mardoqueo.
el hombre a quien él odiaba. La vida está llena de casualidades. Unos 40 judíos deciden matar al apóstol Pablo. Y estaban tan seguros del plan que habían diseñado, que dice la Escritura que ellos habían hecho juramento con maldición, de que ellos no iban a comer pan, no iban a beber agua hasta que le dieran a muerte al apóstol Pablo. Pero por casualidad de la vida, de todas las personas que había en Jerusalén en esos días, el que se entera del complot es el sobrino de Pablo. Él denuncia el problema y la vida de Pablo es salvada. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Mis hermanos, eso que las personas llaman accidente, eso que las personas llaman casualidad, no es otra cosa que la bendita y sabia providencia de Dios. Nosotros no sabemos de qué murió el hijo de la viuda de Naín. Nosotros no sabemos si fue una enfermedad, o si este muchacho estuvo agonizando por mucho tiempo, o si fue que se cayó del terrado de su casa. Nosotros no lo sabemos. Pero mis amados hermanos, mientras este joven se estaba acercando al momento de su muerte, y estando Jesucristo muy lejos de la ciudad de Naín, la providencia de Dios ya se había puesto en movimiento para que Cristo y esta mujer se encontraran en la puerta de la ciudad. La providencia de Dios. Mis hermanos, nosotros no conocemos los movimientos de la providencia divina, pero al menos una cosa nosotros sabemos, y es el hecho de que Dios ejerce control de todas las cosas para su gloria y para el bien de su pueblo. Es por eso que Dios puede prometerle a sus hijos: he aquí que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿acaso no es verdad, mis amados hermanos, que muchas veces nosotros reaccionamos como Jacob? Cuando los hijos le dijeron: mira, padre, aquí ya no hay alimento, tenemos que volver a Egipto. Y este hombre, el segundo en Egipto, nos dijo claramente que no volviéramos, y nuestro hermano Benjamín. ¿Qué dijo Jacob? Contra mí son todas estas cosas. Y era más bien la providencia divina obrando para que Jacob se encontrara finalmente con el hijo al que amaba. Mis hermanos, nosotros tenemos que aprender a aplicar esta doctrina bíblica de la providencia en las cosas diarias. Cuando tú vas dirigiéndote a una reunión importante y de repente te topas con un tapón y tú comienzas en tu interior a irritarte porque no recuerdas en ese momento, o porque no recordamos en ese momento, que Dios es soberano y que Él maneja hasta los tapones para su gloria y para nuestro bien. Un encuentro providencial. Pero ahora veamos en segundo lugar un dolor desgarrador. Versículo 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Uno de los argumentos a favor de la veracidad de los evangelios es la simplicidad con que los evangelistas narran eventos extraordinarios. Las leyendas suelen estar adornadas de detalles fantásticos para sorprender al lector. Pero Lucas describe este milagro maravilloso del Señor en solo 7 versículos. 7 versículos, no más. Y sin embargo, los pocos detalles que nos dan en el Evangelio son suficientes para que podamos imaginar esa escena a la puerta de la ciudad de Naín. Cristo está a punto de entrar en la ciudad, muy probablemente al atardecer. Esa era la hora en que se solían enterrar los muertos, y se topa con una gran multitud que viene saliendo siguiendo a una mujer visiblemente angustiada. En la región de Galilea se acostumbraba a poner a las mujeres delante en las procesiones funerales, para recordarles que fue por causa de ellas que entró el pecado en el mundo y la muerte con el pecado, añadiéndole de esa manera vergüenza a su dolor. El cuerpo muerto normalmente era colocado en una especie de ataúd abierto,
Y era un deber casi religioso que el pueblo se uniera a la procesión, haciendo pausas por el camino para prorrumpir en ruidosas lamentaciones y diciendo en alta voz: llorad con ellos todos vosotros, los que estáis amargados en el corazón. Una escena similar a esa fue la que Cristo vio aquella tarde en la puerta de la ciudad de Naín. Solo que en este caso algunos elementos se añaden para hacer el cuadro más desgarrador. Lucas nos dice en el versículo 12, que el joven al que llevaban a enterrar era hijo único de su madre, la cual era viuda. Hijo único de una viuda. Mis hermanos, yo les ruego hoy en la mañana que por favor pongan su imaginación a funcionar. Ayer estaba leyendo este pasaje y tratando de imaginarme aquello para poder entender el texto. Yo quiero y le oro a Dios que ustedes perciban lo que yo percibí. Esta mujer ya había pasado por la tristeza de ver a su esposo morir, la soledad, la falta de protección, el ver un futuro incierto delante de ella para ella y para su hijo. Y ahora tiene que enfrentarse también a la muerte de su único hijo. Mis hermanos, la muerte de un hijo siempre es desgarradora, pero la Biblia resalta el hecho de que perder a un hijo único es mucho más desgarrador. En Jeremías capítulo 6, versículo 23, el profeta le dice al pueblo: hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza, ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Llanto como de hijo único. Por eso la Biblia resalta que la hija de Jairo era hija única. Y el muchacho endemoniado, al que el padre va y le dice: Señor, por favor, ayuda a mi hijo, porque es hijo único. De repente esta mujer se ha quedado completamente sola en el mundo. No solamente acaba de perder al hijo de sus entrañas, esta mujer había perdido toda protección. Esta mujer había perdido toda esperanza de perpetuar la línea familiar, algo que en Israel era extremadamente importante. Ahora, mis hermanos, a mí no me gusta especular con las Escrituras, pero yo creo que nosotros podemos suponer algunas de las batallas que esta mujer en ese momento estaba librando en su interior. Tal vez esta mujer iba por el camino cuestionándose qué pecado tan grande había cometido ella contra Dios para que Dios la castigara de ese modo. Y muy probablemente, sabiendo en el fondo de su corazón, porque esta mujer era israelita y sabía cómo pensaban los judíos, sabiendo que en el fondo de su corazón algunos de sus vecinos estaban pensando lo mismo. Pero ¿qué fue lo que hizo esta mujer? O tal vez se preguntaba si hubiese podido hacer algo para impedir que su hijo no muriera. En momentos como estos, lamentablemente los seres humanos tendemos a añadir dolor a nuestro dolor pensando en cosas como esta. ¿Y si yo hubiera hecho esto? ¿Y si yo hubiera hecho aquello? Tal vez esta mujer iba por el camino recreando en su mente algunas de las vivencias que había tenido con su hijo. Pero en vez de hacerla sentir feliz, esos recuerdos agudizaban su dolor. Eran como una espada que estaban traspasando su alma. De repente esta mujer tiene que enfrentarse a un futuro completamente incierto. Aunque en Israel había leyes para el cuidado de las viudas, lo cierto es que muchas veces las viudas eran descuidadas. Por eso es que en Santiago capítulo 1, versículo 27, hay que decirle a los hermanos: la religión pura y sin mácula es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guardarse sin mancha del mundo. Las viudas tendían a ser descuidadas y esta mujer lo sabía.
Sí, los primeros días seguramente los vecinos se iban a encargar de ella, pero llegaría un momento en que todo el mundo seguiría su vida, todo el mundo iba a volver a su rutina, menos ella. Pero en el momento en que el cortejo fúnebre está a punto de salir de la ciudad, otra procesión está a punto de entrar. Dice un autor, una multitud está siguiendo a un féretro, la otra está siguiendo a Cristo. Una multitud llena de tristeza y desesperación, la otra llena de gozo y de esperanza. O como dice Alfred Edersheim, en la puerta de la ciudad de Naín se encontraron la vida y la muerte, y el eslabón que las unía era la profunda aflicción de esa madre viuda. La vida y la muerte se encontraron en la ciudad de Naín. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. Un Salvador que se involucra. Versículo 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado que se topan de repente con un accidente de tránsito y ven en la calle el cuerpo muerto de un accidentado. ¿Qué es lo que llama nuestra atención? Generalmente hablando, el cuerpo. Pues ¿saben qué, mis hermanos? Cuando Cristo se topó con esa escena, lo que llamó la atención no fue el cadáver, lo que llamó su atención no fue la multitud, sus ojos se posaron sobre esa mujer, como si en ese momento no hubiese ninguna otra cosa digna de su atención. El dolor de esta viuda, el dolor profundo y visible de esa viuda, conmovieron profundamente el corazón del Señor. Lucas dice que se compadeció de ella. Literalmente, sus entrañas se conmovieron por ella. Nosotros solemos ubicar las emociones en el corazón. Los judíos la ubicaban en las entrañas. Cristo estaba revuelto por dentro. Revuelto al ver el dolor de esta viuda. De hecho, hermanos, noten algo. Esta mujer no le pidió a Cristo absolutamente nada. No pidió nada. De hecho, me puse a pensar si existe la posibilidad de que esta mujer estuviera tan sumida en su dolor, tan ensimismada en su tragedia, que ni siquiera se haya dado cuenta de que Cristo estaba allí. Y aún si hubiera visto al Señor, ¿de qué hubiera servido? ¿De qué hubiera servido? Su hijo estaba muerto. Humanamente hablando, ya no había nada que hacer. Si al menos se hubiese tratado de un caso de enfermedad, por grave que sea, aún habría un rayo de esperanza. Pero unas horas antes, esta mujer había caído en cuenta que ya no tenía nada que esperar, excepto una vejez sumida en soledad y en tristeza. Se acabó toda esperanza. De hecho, ni siquiera los discípulos le pidieron al Señor que hiciera algo. Probablemente ellos también pensaban que ya no había nada que hacer. Ustedes recuerdan, hermanos, el caso de la hija de Jairo. Jairo llega donde el Señor y le dice, Señor, por favor, ven a mi casa, mi hija única está agonizando. Y cuando ya se estaban acercando al lugar, un hombre sale de la casa a darle la mala noticia: Jairo, tu hija ha muerto. Pero entonces añade, no molestes más al maestro. No molestes más al maestro. Jairo, si tu hija estuviera agonizando, valdría la pena el esfuerzo, pero ya todo acabó. Tu hija, tu única hija, ha muerto. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Y gloria sean dadas a nuestro bendito Señor. Por eso el poder y la compasión de Cristo no tienen límites. Son ilimitados. Y aunque esta mujer viuda, esta pobre viuda, no le pidió que hiciera nada, la compasión de Cristo fue suficiente. Mis hermanos, nosotros debemos orar cuando estamos en medio de la aflicción y del dolor. Dice la Escritura,
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. Sí, nosotros debemos orar a Dios, pero déjenme decirles algo, mis hermanos, no oramos a Dios en medio de la aflicción para convencer a Dios de que tenga misericordia. Nosotros no venimos delante de Dios con nuestra carga, con nuestro dolor, con nuestra aflicción, para darle pena a Dios. No, mis hermanos, nosotros no tenemos que mover el corazón de Dios a compasión, porque Él es en sí mismo un Dios compasivo, un Dios lleno de compasión. De hecho, nuestro Dios está más inclinado a bendecirnos que nosotros a pedir su bendición. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 1 versículo 3 que Él es Padre de misericordias. Me fascina ese título. Él es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Esta pobre viuda estaba totalmente sumida en su dolor, pero Cristo sabe interpretar el significado de las lágrimas. Hermano, yo no sé ustedes, pero hay momentos en que uno está tan abatido que uno no sabe ni cómo orar. Y lo único que uno puede hacer es venir a la presencia del Señor y comenzar a llorar. Pero esas lágrimas de esta viuda fueron para Cristo como un grito de auxilio. Un grito de auxilio. No se necesitó nada más para que Cristo volcara sobre ella toda su compasión. Pero entonces Cristo hace dos cosas que en el contexto de su cultura tienen que haber sido sumamente chocantes, sumamente chocantes. La primera es que Cristo se dirige directamente a esta mujer y le dice: no llores, no llores. Y en español no se ve tanto el impacto de estas palabras, pero en el texto original era un imperativo, era una orden. Cristo le dijo a esta mujer: deja de llorar, deja de llorar. No porque su manifestación de dolor fuera inapropiada. No es correcto que una persona llore ante la muerte de su hijo. Eso es apropiado, eso es lo que debe ser. Pero Cristo sabía el milagro que Él estaba a punto de hacer a favor de ella. Como dice el comentarista Hendrickson, este mandato sería ilógico, al menos que aquel que pronunciaba estas palabras pudiera quitar la causa de las lágrimas de la viuda. No llores, no llores, tu panorama ha cambiado por completo, sencillamente porque yo estoy aquí. Porque yo estoy aquí. Ahora, si esto fue chocante para los judíos, para esas dos multitudes que se encontraron en la puerta de la ciudad de Naín, lo próximo que hizo el Señor tiene que habernos dejado de una pieza. Dice en el versículo 14 que Cristo se acercó y tocó el féretro, probablemente con la intención de detener el cortejo fúnebre. Pero independientemente de su intención, todos sabían que Jesús se estaba exponiendo a quedar inmundo por 2 semanas por haber tocado el cuerpo de un muerto. Eso era lo que ordenaba la ley mosaica. Pero en lugar de contaminarse por tocar a un muerto, lo que el Señor estaba a punto de hacer era revertir la causa de la contaminación. No, Él no se iba a contaminar por tocar a un muerto, Él iba a traer el muerto a la vida. En ese momento, yo me supongo que todos los ojos estaban puestos sobre Cristo. El cortejo se detiene y Cristo hace lo que ningún hombre había hecho ni volverá a hacer jamás. Jamás. Cristo no le oró a Dios para que resucitara al hijo de la viuda, como hicieron Elías y Eliseo en el Antiguo Testamento. No. Cristo se dirigió directamente al muerto, por su propio poder. Y le dice en el versículo 14: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar.
comenzó a hablar. He ahí, mis hermanos, una vez más, el poder y la compasión de Cristo actuando al unísono. Su voz poderosa fue suficiente para devolverle la vida a un muerto. Pero entonces Lucas añade ese detalle de ternura al final del versículo 15. Y lo dio a su madre. Y lo dio a su madre. Nuevamente, hermanos, ella era el foco de atención. Ella era su foco de atención. El milagro había sido hecho por amor a ella, por compasión de ella, por esta mujer adolorida y triste. De hecho, es interesante ver cómo la multitud captó estos dos elementos en el milagro. Dice en el versículo 16, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y también decían, Dios ha visitado a su pueblo. Y esta es una frase que siempre que se usa en la Biblia es para referirse al poder de Dios actuando compasivamente a favor de los suyos. Dice que cuando Noemí estaba en la tierra de Moab, escuchó que Dios había visitado al pueblo y que había habido cosecha otra vez. La visita de Dios es la actuación poderosa de Dios en compasión. ¿Qué aprendemos de esta historia? Mis hermanos, hay varias lecciones que nosotros podemos aprender de este relato. En primer lugar, nosotros aprendemos de esta historia que los ojos compasivos de nuestro Señor están sobre nosotros. No solo en aquellos momentos en que nosotros percibimos su presencia, sino también en aquellos momentos en que nos sentimos totalmente abandonados y sin esperanza. Hermano, ¿no es verdad que una de las aflicciones que nosotros sentimos en nuestra aflicción es el hecho de sentirnos incomprendidos? Es el hecho de sentirnos que la gente no nos entiende. Es el hecho de que muchas veces las personas nos van a visitar al hospital, a la clínica. Nosotros estamos allí en una cama padeciendo de dolores y las personas que nos visitan no parecen estar interesadas en nosotros. Parecen más bien deseosas de leernos todo su historial médico. Ay, mi hijo, si tú te hubieras visto como yo me vi el año pasado. A mí no me importa cómo tú te viste el año pasado. Yo estoy sufriendo ahora. La gente ni siquiera sabe cómo tener compasión. Y muchas veces, hermanos, el sentirse incomprendido se añade al dolor, se añade a la tristeza, se añade a la aflicción. Hay un dicho dominicano muy cierto, dice que el corazón de la llama solo lo sabe el cuchillo. Solamente uno sabe lo que uno está sintiendo en el corazón. Pero mis hermanos, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Esta viuda no estaba atenta a la presencia de Cristo, pero Cristo sí estaba pendiente de ella. Cristo sí estaba pendiente de ella. Mis hermanos, cuando un creyente, cuando un cristiano se siente abandonado y desamparado por Dios, y eso es una sensación que muchas veces sentimos, lo vemos en los salmos, pero mis hermanos, cuando un creyente se siente desamparado de Dios, no es más que una sensación que no corresponde con la realidad. No corresponde con la realidad. En la cruz del Calvario, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo fue abandonado por el Padre, fue desamparado por el Padre, para que ninguno de sus hijos fuera desamparado jamás, bajo ninguna circunstancia. Por eso Pablo dice con tanta confianza en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro
seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y por si acaso se le había quedado algo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué glorioso es ser cristiano. Qué bendición tener en los cielos a un Padre como nuestro Padre y a un Salvador como nuestro Salvador. Hermano, la vida es dura. La vida es dura. Yo sé que los miembros de Atiodom piensan que nosotros nos inventamos a Dios para tener un placebo espiritual. No, yo creo que ellos se inventaron que Dios no existe para no seguir sintiendo la carga punzante de sus conciencias. Pero hermanos, es duro entrarle a la vida sin guante. Porque la vida da fuetazos duros. Nosotros tenemos en los cielos un Padre compasivo y amante, y a un Salvador cuyos ojos están sobre nosotros en todo momento. Pero en segundo lugar, esta historia nos enseña, mis hermanos, que no hay ningún problema que sea demasiado grande ni demasiado difícil para nuestro Señor y Salvador. Mi hermano, mi hermana, yo no sé cuál es el problema que te agobia en esta mañana, pero créeme, Cristo puede con eso y mucho más. Con eso y mucho más. Recuerda que Él es un Salvador poderoso y compasivo. Él tiene poder suficiente para sacarnos del problema y no necesita ser convencido para que se compadezca de nosotros. Ay, pastor, pero entonces yo no entiendo por qué no me responde mi oración. ¿Cuántas veces yo he venido delante del Señor con mi carga? ¿Cuántas veces he venido con mi aflicción? ¿Cuántas veces le he pedido a Dios, Señor, libérame de esta carga, quítame este aguijón, y el Señor no responde? ¿Saben una cosa, mis hermanos? Cuando nosotros oramos a Dios y Él no nos saca del problema, es única y exclusivamente porque Él tiene una razón muy poderosa para no hacerlo. Él tiene una razón poderosa para no hacerlo. En su infinita sabiduría, Él sabe que en este momento nos conviene más el problema que la solución. Nosotros no lo entendemos, pero Él sí. Él es perfectamente sabio. Por eso, hermanos, es que yo he dicho muchas veces, el creyente que realmente quiere descansar en Dios no puede confiar únicamente en su poder, tiene que confiar también en su sabiduría. Si Él tiene poder, mi amada hermana, mi amado hermano, Él tiene poder para sacarte del pozo en que estás metido, en que estás metida. Si no lo ha hecho es porque tiene una razón mejor. Me llama la atención en el pasaje de Lucas, si ustedes leen los versículos que están inmediatamente después, escuchen lo que dice. Los discípulos de Juan, versículo 18, le dieron la nueva de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que habría de venir o tenemos que esperar a otro? ¿Qué le pasó a Juan aquí? Que Juan decía: yo no entiendo, esto no me encaja con mi teología. Si Cristo es el Mesías, ¿por qué yo estoy preso? Si Cristo es el Mesías, ¿por qué Herodes tiene tanto poder como para mandarme a encarcelar? El Señor le dice a los 2 discípulos, versículo 22, respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados,
y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Díganle eso a Juan. Si yo soy el Mesías, yo soy el Mesías, pero en mi infinita sabiduría yo sé cuándo resolver el problema y cuándo no resolverlo. En tercer lugar, esta historia nos ilustra la naturaleza de la obra redentora de Cristo. ¿A qué vino Cristo al mundo? A darle vida a los muertos. Cristo vino a darle vida a los muertos. Yo me imagino que alguien puede estar pensando aquí, sí, pastor, es muy fácil predicar acerca de ese texto bíblico, pero lo cierto es que esas cosas ya no ocurren. Esas cosas ya no ocurren. ¿Sabes una cosa, mi amigo? Esas cosas sí ocurren. De hecho, cada día se produce ese mismo milagro de otra manera y en una manifestación muchísimo mayor, porque es una obra más sorprendente que Cristo resucite a un muerto espiritual a que levante un muerto físico de la tumba. No, Cristo vino a darle vida a los muertos por el poder de Dios. Por eso es que Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículos 1 en adelante, y a nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Vida cuando estábamos muertos. ¿Sabe, mi hermano, por qué tú estás sentado hoy aquí, alabando y bendiciendo el nombre de Dios? Porque un día, Cristo desde el cielo te dijo: joven, mujer, hombre, adulto, niño, a ti te digo, levántate. Y de repente tú viste lo que tú nunca habías visto. Viste tu pecado en su justa dimensión, pero viste la obra salvadora de Cristo en su justa dimensión. Padres que están aquí presentes en esta mañana, déjenme decirles algo. Yo sé que muchos de ustedes sufren al ver a sus hijos muertos en pecado. Pero ¿saben qué? Sus hijos están tan lejos de Dios y al mismo tiempo tan cerca. Basta una palabra del Señor. Una palabra del Señor. Joven, a ti te digo, levántate. Jóvenes, déjenme decirles algo. Yo sé que para muchos de ustedes es tan difícil venir a la iglesia todos los domingos. Y muchas veces en el fondo de su corazón se sienten tan mal con sus padres por esa razón. ¿Saben lo que es eso? Una muestra del gran amor que ellos les tienen. Porque vuestros padres saben que Dios ha prometido salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Jóvenes, tal vez ustedes no lo saben, pero yo les aseguro que muy probablemente vuestros padres han orado y han llorado en la presencia de Dios pidiendo por vuestra salvación. Porque el anhelo más grande que tiene un padre es pensar que algún día se encontrará en la presencia de Dios, en el cielo que Él ha preparado para los suyos, con toda su familia, alabando y bendiciendo por los siglos de los siglos el nombre de nuestro bendito Salvador. Padres, no pierdan las esperanzas. Padres, no pierdan las esperanzas. Nosotros tenemos un Salvador poderoso y compasivo. El Señor sabe, el Señor conoce el dolor de nuestro corazón, porque Él tuvo que vivir en un hogar donde sus hermanos eran incrédulos. El Señor sabe eso. En una ocasión fueron a la casa a buscarlo porque pensaban que estaba loco. Los hermanos de Cristo, con quienes Él vivió y se crió, pensaban que Cristo estaba fuera de sí. Mi amado hermano, mi amada hermana, Dios, nuestro Señor, sabe lo que tú estás sintiendo. Él lo sabe. Jóvenes que están aquí sin Cristo, adultos que están aquí sin Cristo.
El Salvador poderoso y compasivo te ha sido presentado en esta mañana. Aquí está el relato bíblico. Y si estás pensando en tu corazón, ¿y cómo puedo yo confiar en que este relato es verídico? Déjame decirte algo. En los 4 evangelios de la vida de Cristo se narran milagros de resurrección. Ya lo vimos al principio. Lucas, la viuda de Naín, la hija de Jairo, los 3 sinópticos, la resurrección de Lázaro, el evangelio de Juan. Y sabes una cosa, todos esos discípulos que escribieron estos relatos murieron martirizados porque estaban convencidos de lo que escribieron allí. Ellos son testigos fieles de esa verdad. Cristo es un gran Salvador. Y mi amigo, Cristo puede ser en esta mañana tu Salvador. Cristo puede en esta mañana limpiarte de todos tus pecados. Cristo puede en esta mañana gratuitamente darte el don de la vida eterna. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Que los creyentes seamos fortalecidos y consolados. Que los incrédulos vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte gracias por tener en los cielos a un Padre como tú y a un Salvador como nuestro Salvador. Señor, qué bueno es poder ampararse bajo la sombra de tus alas. Qué bueno es, Señor, saber que tú tienes cuidado de nosotros. Padre, nosotros te imploramos, te suplicamos, desde el fondo de nuestro corazón, usa tu palabra para salvar. Señor, en esta misma mañana, llama a pecadores al arrepentimiento, porque te lo pedimos para la gloria de Cristo y en el nombre de Cristo. Amén.